Buenas tardes a todos. Yo soy Alejandra Guerrero, letrada de la Junta de Andalucía, presto servicios aquí en Servicios Centrales, en el área de contencioso, y voy a proceder a realizar este curso de actualidad jurídica. En primer lugar, vamos a centrarnos en esta fase de novedades legislativas y jurisprudenciales que se han producido en el último cuatrimestre desde la última sesión en febrero de este año. Comienzo con el 21 de febrero del 2023, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Esta ley tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Deroga, entre otras, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 23/1998, así como la Ley 36/2010 del Fondo para la Promoción del Desarrollo. También se publica el mismo día la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas de lucha contra la corrupción. Con la aprobación de esta ley se incorpora al derecho español la Directiva 2019/1937. La citada directiva regula aspectos mínimos que han de satisfacer los distintos cauces de información a través de los cuales una persona física que sea conocedora en un contexto laboral de una infracción y del derecho de la Unión Europea puede dar a conocer la misma. Ella establece tanto canales internos dentro de la propia empresa como canales externos que permitan ofrecer a los ciudadanos una comunicación con una autoridad pública especializada, lo que les puede generar más confianza. El 1 de febrero del 2023 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1/2023, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. De ella únicamente dar notas esenciales de las modificaciones que han supuesto, y es que se aplicarán a todas las personas que se encuentren en España, independientemente de su nacionalidad, de si disfrutan o no de residencia legal o de si son mayores o menores de edad. Regula la interrupción voluntaria de embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación, elimina los requisitos existentes en la legislación anterior, que es la información preceptiva a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, y en el caso de personas, y así como elimina el plazo de reflexión de 3 días. Se podrá interrumpir voluntariamente el embarazo a partir de los 16 años sin necesidad de consentimiento de representantes legales, y para los menores será de aplicación el régimen previsto en la Ley 41/2002, en el que se exigía el consentimiento del representante cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. Se crea un registro de objetores de conciencia que solo afecta a los profesionales sanitarios que tengan una implicación directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, y también podemos resaltar, entre otras modificaciones introducidas, que se requiere de forma preceptiva el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres en todos los tratamientos invasivos durante la atención al parto. Prevé también la incapacidad temporal por menstruación incapacitante secundaria, incapacidad temporal por interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo y la incapacidad temporal por gestación avanzada desde la semana 39. Se publicó el mismo día la Ley 3/2023 de empleo, que establece el marco de ordenación de las políticas públicas de empleo y regula el conjunto de estructuras, recursos, servicios y programas que integran el Sistema Nacional de Empleo. El actual Servicio Público de Empleo se convertiría en una agencia estatal, la Agencia Española de Empleo, y se establece la forma de cálculo de la inembargabilidad del salario mínimo. Por otro lado, la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El objeto de la norma es desarrollar y garantizar los derechos integrantes, erradicando las situaciones de discriminación. Regula la definición de los 43 y 5, por los cuales toda nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma registro civil de la mención registral relativa al sexo. Las personas menores de 16 años solicitud por sí mismas por sus representantes, y las años y mayores de 12 podrán solicitar la autorización judicial para la modificación relativa al sexo. El ejercicio del derecho de rectificación registral del sexo en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición psicológico, previa modificación de la función corporal de la persona. La persona que rectifica el sexo, pasando del sexo masculino al femenino, podrá ser beneficiada de las medidas de acción positiva adoptadas específicamente en favor de las mujeres, la mención registral del sexo que figuraba previamente. Modifica diversas leyes, entre ellas el Código Civil, la Ley del Registro Civil o las leyes procesales. Prevé medidas en el ámbito administrativo, como por ejemplo que las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para procurar que la documentación administrativa y los formularios
sean adecuados a la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y la diversidad familiar. En el ámbito laboral, las empresas de más de 50 trabajadores deberán contar al respecto con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, así como incluir un protocolo de atención al acoso o la violencia contra las mismas. En el ámbito de la salud, se prohíben todas aquellas prácticas de modificación genital en menores de 12 años, salvo en los casos en los que las indicaciones médicas exijan lo contrario, y en el caso de personas menores de 12 y 16 años, solo se permitirán dichas prácticas a solicitud de la persona menor, siempre que por su edad y madurez pueda consentir de manera informada la realización de las mismas. En el ámbito educativo, se promoverá material didáctico respetuoso con la diversidad LGTBI, así como se elaborarán programas educativos acordes a los mismos. El 7 de marzo del 2023, en el Boletín Oficial del Estado, se publicó la Ley 1/2023, por la que se regula la atención temprana en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La presente ley tiene por objeto la regulación de las condiciones básicas que garanticen el derecho a los menores de 6 años, la ordenación de las actuaciones de atención temprana en Andalucía, mediante el establecimiento de una red integral de responsabilidad pública de carácter universal y gratuito, el establecimiento de un marco de referencia que asegure el carácter intersectorial de las actuaciones públicas en materia de atención temprana y garantizar la calidad en la prestación de la atención temprana conforme a criterios estandarizados en términos de efectividad, beneficio y satisfacción a las personas afectadas, así como el establecimiento de un régimen sancionador autonómico en esta materia. El 18 de marzo del 2023 se publicó en el BOE la Ley 5/2023 de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que tiene por objeto, conforme a lo dispuesto en el Reglamento 1380/2013, la regulación de la pesca marítima, incluyendo los requisitos para el acceso a los recursos pesqueros, el fomento de la recopilación de datos, el conocimiento y la investigación oceanográfica, la regulación del acceso a los recursos genéticos que tengan la consideración de recursos pesqueros, la cooperación y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, y todo ello con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de la política pesquera común. También se publicó la Ley 6/2023 de los mercados de valores y de los servicios de inversión, que tienen por objeto la regulación del mercado de valores y los servicios y actividades de inversión en España, y se refiere, entre otras materias, a la emisión y oferta de instrumentos financieros, a los centros de negociación y sistema de registro, compensación y liquidación de instrumentos financieros, entre otros. El 21 de marzo del 2023 se publicó en el BOJA la Ley 2/2023, por la que se modifica la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencia de Andalucía. El 22 de marzo del 2023 se publicó en el BOE el Real Decreto 187/2023, por el que se regulan las condiciones de formación inicial de profesorado en los centros privados para ejercer la docencia y la enseñanza de educación secundaria obligatoria o bachillerato. Igualmente, mediante el Real Decreto 192/2023 se regulan los productos sanitarios, y el Real Decreto 193/2023 por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación a las personas con discapacidad para el acceso y utilización de bienes y servicios a disposición del público. El 23 de marzo del 2023 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario. Esta ley tiene por objeto la regulación del sistema universitario, así como de los mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración entre las administraciones públicas competentes. Concretamente, regula las funciones del sistema universitario y la autonomía de las universidades, aborda la creación y reconocimiento, así como la calidad del sistema educativo universitario, versa sobre la función docente y la organización de enseñanzas, destacando, entre otras cuestiones, los siguientes aspectos: docencia preferentemente presencial, podrá impartirse también de manera virtual o híbrida, debe existir una evaluación permanente de la calidad de la actividad docente, las universidades y centros de estudios superiores deberán evitar la denominación o el formato de sus títulos propios que puedan inducir a confusión con respecto a los títulos oficiales. La formación a lo largo de la vida podrá desarrollarse mediante distintas modalidades de enseñanza, incluidas las microcredenciales, los micromódulos u otros programas de corta duración. También se regula lo relativo a la investigación, se regula la coordinación, cooperación y participación en el sistema universitario, así como regula el régimen jurídico y estructura de las universidades, su gobernanza, su régimen económico y financiero, su personal docente e investigador y su personal técnico de gestión y de administración de servicios, respectivamente, así como, finalmente, el último título se ocupa del régimen específico de las universidades privadas. El 29 de marzo del 2023 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 3/2023 de modificación de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal en materia del maltrato animal.
La reforma incluye en nuestro ordenamiento jurídico la expresión de animal vertebrado que sustituye y amplía la lista tasada de animales protegidos, más allá de los animales domésticos, domesticados o que convivan con el ser humano, a los que se le garantiza la integridad física y emocional salvaguardada por la norma penal, así como se añaden también los animales silvestres que vivan en libertad. El legislador en este caso consideraba que el maltrato animal, las penas eran demasiado leves, por lo que se incorpora un delito de maltrato animal con nuevas agravantes que permitirán la imposición de penas más graves en aquellos casos que merecen mayor reproche y se contempla también la posibilidad de adopción de medidas cautelares por parte de los jueces referentes al cambio de titularidad y cuidado del animal. También se publica dicho día la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Entre los objetivos de esta ley se encuentra regular nuestro comportamiento hacia los animales para obtener un reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad, así como luchar contra el comercio ilegal, especialmente de los animales de compañía, y crear una lista positiva de animales de compañía. Trata de prevenir el alto grado de abandono y el maltrato animal, fomentar la adopción de animales, frente a su compra, y desarrollar a la ciudadanía la conciencia de que la tenencia de animales de compañía debe llevar aparejada una responsabilidad que incluye un compromiso con su cuidado. Entre los deberes y obligaciones que se imponen en el artículo 27 de la ley se incluye mantenerlos integrados en el núcleo familiar y, en su caso, habitáculos de dimensiones adecuadas, evitar la reproducción incontrolada, el tratamiento de excrementos y orines, controles de tratamientos veterinarios obligatorios, superar una formación para la tenencia responsable de los animales, identificarlos mediante microchip, así como la esterilización quirúrgica de los gatos, salvo los inscritos como reproductores. El 24 de marzo del 2023 se publicó en el BOJA el decreto 92/2023 por el que se regula la pesca marítima en aguas interiores de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se ordena la flota que opera exclusivamente en dichas aguas. El 25 de abril del 2023 se publicó en el BOJA la Ley 3/2023 de 30 de marzo de Economía Circular de Andalucía, que tiene por objeto la regulación de una serie de medidas con el fin de lograr la transición de un nuevo modelo de protección ambiental basado en la economía circular, en el que se fomente el uso eficiente de recursos, se alargue la vida útil de los productos y se minimice la generación de residuos. La presente ley persigue contribuir al crecimiento económico sostenible y a la generación de empleo, así como la preservación de nuestros espacios y recursos naturales, considerando al tejido empresarial, a los agentes del conocimiento y la ciudadanía como elementos claves para la transición mediante la prevención y la correcta gestión de residuos y un consumo responsable. Igualmente se crea la Oficina Andaluza de la Economía Circular. El 27 de abril del 2023 se publica en el BOJA el Decreto Ley 3/2023 por el que se aprueban medidas adicionales para paliar los efectos producidos por la situación excepcional de sequía a los usuarios de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía y se adoptan medidas urgentes administrativas y fiscales de apoyo al sector agrario. El 28 de abril del 2023 se publica en el BOE la Ley Orgánica 4/2023 de 27 de abril para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal en los delitos contra la libertad sexual, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de menores. Esta es la modificación de la denominada Ley del solo sí es sí. Según manifiesta el texto, esta ley tiene por objeto acabar con los efectos no deseados en la aplicación de las penas mínimas establecidas en los nuevos marcos penales. Principalmente se mantiene la definición de consentimiento y, por tanto, la esencia de regulación de los delitos contra la libertad sexual ya recogidos en la Ley Orgánica 10/2022 y se establecen penas distintas y más graves para las agresiones sexuales en las que hubiese intervenido violencia o intimidación o sobre una persona con voluntad anulada, así como se ajustan las penas en los tipos agravados previstos en la ley. El 5 de mayo del 2023 se publica en el BOJA la Ley 4/2023 Andaluza de Empleo, que tiene por objeto establecer la Ley 4/2023 Andaluza del Flamenco. Esta ley tiene por objeto regular el régimen jurídico del flamenco con el fin de garantizar su salvaguarda, adoptando medidas para su protección, conservación, difusión, investigación y la promoción del conocimiento del flamenco para su uso como bien social y como patrimonio cultural inmaterial de Andalucía, contribuyendo a fortalecer la industria cultural más genuina y singular de Andalucía, asegurando su transmisión a las generaciones futuras. El 9 de mayo del 2023 se publica en el BOE la Ley 11/2023 de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales, y por la que se modifica la Ley 12/2011 sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. En este caso, entre otros
objetos, se establecen los requisitos de accesibilidad universal de los productos y servicios incluidos en el ámbito de aplicación de la norma, necesarios para optimizar la utilización previsible de manera autónoma por todas las personas y en particular por las personas con discapacidad. Concretamente se refieren a los siguientes productos, como son los equipos informáticos, terminales de autoservicio, de pago, máquinas expendedoras de facturación, entre otras. El 25 de mayo del 2023, mediante la Ley 12/2023, se publica la Ley por el Derecho a la Vivienda. Esta ley persigue ayudar a aquellos colectivos con más dificultades de acceso e incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles y evitar que se den situaciones de tensión en el mercado de alquiler. Ofrece a las comunidades autónomas y municipios diferentes herramientas para ayudar a las personas más vulnerables. El impulso a la vivienda pública prevé la regulación de los parques públicos de vivienda para evitar operaciones de venta a fondos de inversión, calificación indefinida de la vivienda protegida para garantizar siempre un periodo de al menos 30 años. Se establece un porcentaje mínimo del 50% para la vivienda de alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida e incrementa los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida del 30 al 40% del suelo urbanizable y del 10 al 20% del suelo urbano no consolidado. Elabora y mantiene la necesidad de un inventario del parque público de vivienda, se establecen límites al precio de alquiler, beneficios fiscales urbanísticos para las viviendas de titularidad privada con alquiler a precio reducido, se declaran zonas de mercado residencial tensionado durante un periodo prorrogable de 3 años para poder aplicar medidas de reducción de alquiler, así como se incrementa un máximo anual del 3% del alquiler en los contratos vigentes durante el 2024 y a partir de 2025 se establece un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento sustitución del IPC. En las zonas declaradas como tensionadas se establece la posibilidad de prórroga extraordinaria anual para el arrendatario tras la finalización del contrato, en nuevos contratos a nuevos inquilinos, la limitación de alquiler a la renta del contrato anterior, así como la posibilidad de aplicar los límites de los sistemas de índice de precios de referencia también a las viviendas que no hubiesen estado arrendadas en los últimos 5 años. Se establece una prórroga extraordinaria de 1 año en los contratos de arrendamiento por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica, así como los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato serán a cargo del arrendador. Se establecen medidas de protección contra desahucios y la nueva definición de gran propietario y vivienda vacía. La Ley 13/2023, por la que se modifica la Ley 58/2003 General de Tributaria, tiene por objeto la transposición de la Directiva 2021/514, por la que se modifica la Directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y otras normas tributarias. El 14 de junio del 2023 se publica en el BOJA la Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía. Debido a la importancia de esta ley, procedo a exponer un poco la Constitución en la que se integran los artículos de la misma. La ley establece de manera novedosa una regulación con rango legal en amplios sectores de la función pública andaluza, en los que no existía regulación porque la antigua Ley 6.985 aún no lo preveía. Se constituye de 182 artículos, el título primero contiene las disposiciones generales de la ley, establece su objeto, ámbito de aplicación y principio de actuación, dispone un marco amplio y común para el empleo público de todas las administraciones públicas en las que se extienden las competencias normativas de la comunidad autónoma, así como el distinto alcance de aplicación al personal de las diferentes administraciones públicas, incluyendo la Administración General de la Junta de Andalucía, personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, el personal de la Administración de Justicia, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el personal de las universidades públicas de Andalucía, personal eventual y personal investigador. También incluye las atribuciones orgánicas en materia de empleo público, tanto del Consejo de Gobierno como de las personas titulares de las distintas consejerías. Regula la clasificación y definición del personal al servicio de las administraciones públicas, que podrá ser personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual. Una novedad esencial de esta ley de función pública es la regulación de este título de las funciones que corresponden a las diferentes clases de personal empleado público. El título segundo regula la dirección pública profesional, que está formada por un conjunto de personas que son claves para el buen funcionamiento de la administración, según expone la ley. Por una parte, canalizan las relaciones entre el espacio político y el espacio administrativo y por otra, movilizan a las personas que integran este espacio administrativo. Se determina quién es el personal directivo público profesional y se establece una relación de puestos de dirección. Existen dos tipos de puestos que ocupa el personal directivo público profesional, como son los puestos a desempeñar por el personal directivo público alto cargo, que son los que determinan la ley, y los puestos reservados a personal funcionario de carrera,
que es personal estatutario fijo o laboral fijo. Igualmente, se establece un régimen jurídico y retributivo que incluye los acuerdos de gestión con los objetivos a cumplir y la titulación exigida. Se crea la Comisión Independiente de Selección del Personal Directivo Público Profesional para efectuar la selección. Asimismo, la ley regula los nombramientos y ceses del personal directivo público profesional y establece un sistema periódico de evaluación del cumplimiento de los acuerdos de gestión. El título 3 se dedica a regular los derechos, deberes, códigos de conductas e incompatibilidades, así como el régimen de la jornada de trabajo, horarios, permisos y vacaciones. Por lo que respecta a la jornada de trabajo y horarios, bajo la premisa de la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar, se establece como novedad la posibilidad del desempeño de las funciones del puesto de trabajo de forma no presencial o a distancia, cuando el contenido competencial lo permita, así como la necesaria desconexión digital. El título 4 está dedicado a la formación, el aprendizaje permanente y la acreditación de competencias. Se trata de una novedad muy importante en la ley, ya que reconoce la formación y el perfeccionamiento en su doble vertiente, como un derecho y como un deber del personal. El título 5 aborda la regulación de la promoción profesional del personal funcionario de carrera, que se articula a través de la carrera profesional, y la del personal laboral, a través de los procedimientos previstos en el convenio colectivo vigente. La anterior ley 6.985 establecía la carrera administrativa del personal funcionario a través de dos mecanismos: el grado personal y la posibilidad de acceder a otros puestos de trabajo mediante un sistema de concurso, libre de designación y excepcionalmente la cobertura mediante el sistema de selección para acceso a la función pública. Y la normativa estatal de carácter básico ha supuesto un avance significativo en el desarrollo, dando lugar a diferentes medidas para dar oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional. Concretamente, se establecen las siguientes modalidades, como es la carrera horizontal, vertical, la promoción interna vertical y la promoción interna horizontal. La carrera vertical consiste en el acceso a la estructura de puestos de trabajo a través de los procedimientos legalmente de provisión. La promoción interna vertical permite el ascenso a un cuerpo, especialidad u opción de un grupo o subgrupo inmediatamente superior. La promoción interna horizontal para el acceso a otro cuerpo, especialidad u opción dentro del mismo grupo o subgrupo de pertenencia. Y la carrera horizontal, que supone el reconocimiento de la promoción profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo ni de actividad a través del ascenso en un sistema de tramos que son el resultado de una valoración positiva, objetiva y reglada del desarrollo profesional alcanzado. Esta carrera horizontal está vinculada a la percepción del complemento de carrera profesional. Por último, regula la evaluación del desempeño, procedimiento mediante el cual se miden y valoran la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados con la finalidad de conseguir los objetivos previamente establecidos por la Administración, la mejora de la gestión pública y del rendimiento del personal y la implicación del personal en la definición de dichos objetivos. El título 6 regula los derechos retributivos y la seguridad social. Determina los principios que fundamentan el sistema retributivo y se establece la clasificación de las retribuciones del personal funcionario de carrera, añadiendo a lo regulado por la normativa estatal una novedosa clasificación de las retribuciones complementarias que atienden esencialmente a la implantación de la carrera horizontal y a la regulación de la evaluación del desempeño. Así, dentro de las retribuciones complementarias se incluyen el complemento de carrera profesional, que retribuye la progresión en los tramos de carrera horizontal; el complemento de nivel competencial, cuya cuantía depende del nivel competencial en que se haya clasificado cada puesto; el complemento del puesto, que retribuye las condiciones particulares del mismo; y el complemento por desempeño, vinculado a la obtención de una evaluación positiva del desempeño. Además, se regulan las gratificaciones en horario nocturno, en festivos o por realización de guardias de presencia física y guardias localizables. El título 7, que regula el derecho a la negociación colectiva y representación, así como a la solución extrajudicial de conflictos. El título 8, dedicado a la ordenación y planificación del empleo público, se desarrolla por primera vez la posibilidad de aprobar planes de ordenación de recursos humanos referidos tanto al personal funcionario como al laboral, así como instrumentos de planificación del empleo público. Se regula la oferta de empleo público y el registro general de personal. El título 9 regula el acceso al empleo público y la adquisición y pérdida de la relación de servicio. El título 10, que establece los procedimientos de provisión de puestos de trabajo y movilidad. Como procedimientos ordinarios, se establecen el concurso en sus dos modalidades, general y específico, y la libre designación con el objetivo común de procurar la provisión ordinaria de los puestos de trabajo mediante la valoración de méritos y capacidades. Como novedad a destacar, el concurso se desagrega en dos posibles formatos: el concurso general, abierto a la posibilidad de un sistema de convocatoria de puestos abiertos y permanentes, y el concurso específico, que constará de una fase general y una específica que atenderá más al perfil profesional de las personas candidatas. Esta última es la modalidad que se establece para el sistema de provisión de aquellos puestos que están abiertos a la participación del personal funcionario de otras administraciones públicas.
Para dotar de mayor estabilidad a la ocupación de los puestos, la ley establece asimismo como novedad un periodo mínimo de permanencia, lo que a su vez favorece que un mayor número de personas tengan acceso a los distintos procesos de promoción profesional que se convoquen. En lo que al procedimiento se refiere, la ley establece plazos más cortos de convocatoria y resolución con la intención de agilizar su tramitación. Se establecen que los ceses tendrán que ser expresamente motivados a fin de implementar un mínimo de objetividad. Y como novedad se incluye la posibilidad de procurar la cobertura inmediata y provisional de dichos puestos con la persona que se considere idónea para su desempeño cuando concurran razones de urgencia, sin perjuicio de que en un breve plazo se proceda al desarrollo del procedimiento establecido para ello. Dentro de estos procedimientos extraordinarios de provisión se encuentra la movilidad voluntaria y la forzosa, la reasignación de efectivos, la movilidad por razones de salud y por razones de violencia de género, la adscripción provisional, la permuta y la comisión de servicios, que reciben en la ley un tratamiento más completo. Y por último, se recogen dos procedimientos comunes al personal funcionario y laboral, uno basado en motivos de salud o rehabilitación de personas solicitantes, así como cuidados de personas vinculadas, y por otro lado, el de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. El título siguiente regula las situaciones administrativas del personal funcionario de carrera, ya que respecto al personal laboral existe una remisión a lo determinado por la legislación laboral. Y el último establece el régimen disciplinario, así como se dedica a las relaciones interadministrativas de cooperación entre las administraciones públicas de Andalucía, previendo la creación de una comisión de cooperación de empleo público de Andalucía y una comisión de cooperación y supervisión de la evaluación del desempeño. En cuanto a las disposiciones adicionales, destaca esencialmente la previsión de creación de un órgano administrativo de resolución de conflictos en materia de personal. Ya en último, referente a las novedades legislativas, el 14 de junio del 2023 se publicó en el BOJA el decreto 127 de 2023 por el que se aprueba el plan de emergencia ante el riesgo de maremotos en Andalucía. Respecto a las novedades jurisprudenciales, únicamente debemos destacar la publicación en el BOE el 6 de abril del 2023 de la sentencia del 2 de marzo del 2023 de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación 3.972-2020, presentado por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad, sobre la prestación de nacimiento y cuidado del menor en familia monoparental. Se refiere concretamente a la posibilidad del permiso de paternidad concedido a los progenitores en los supuestos de familia monoparental. En este caso, el Tribunal Supremo reconoce que la solicitud de reconocimiento de una nueva prestación, distinta a la ya reconocida y coincidente con la que hubiera correspondido a otro progenitor, debe ser denegada en aplicación a la normativa vigente, que cumple con las exigencias derivadas del derecho a la Unión Europea y que es al legislador al que le corresponde regular el alcance y contenido de la protección que debe dispensarse a este tipo de familias. Por lo que se estima el recurso del Ministerio Fiscal considerando que no procede el reconocimiento de este derecho de permiso de paternidad a la familia monoparental. Disculpa. Ya pasamos al análisis del monográfico referente al ámbito de la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial, como todos conocemos, aparece prevista dentro del artículo 106.2 de la Constitución y 123.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, según el cual los particulares, en los términos establecidos en la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. La responsabilidad patrimonial aparece regulada en la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, artículos 32 a 37, los cuales engloban los principios y aspectos sustantivos de la responsabilidad patrimonial, y en la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el cual a lo largo de todo su articulado se incluyen especialidades referentes al procedimiento de responsabilidad patrimonial. Pues bien, en este caso, la exposición de la responsabilidad patrimonial la voy a hacer diferenciando entre, por un lado, el procedimiento y las cuestiones esenciales que se plantean en el mismo, ya que el procedimiento más o menos es conocido por todos, y por otro lado, los requisitos y elementos esenciales y así como dudas que pueden plantearse en relación a la responsabilidad patrimonial y a los requisitos que la componen. Y finalmente ya haré una mención a los diferentes supuestos o casos más relevantes que tenemos o con los que nos encontramos aquí en Gabinete Jurídico en nuestro diario. En primer lugar, en relación al procedimiento, este aparece regulado en la Ley 39/2015 y se diferenciará entre la iniciación, tramitación y la resolución. La iniciación del procedimiento puede hacerse de oficio a instancia del interesado. En el caso de hacerse de oficio, existe una particularidad en el artículo 61.4 de la Ley 39/2015, el cual prevé la posibilidad
de iniciar el procedimiento por petición razonada de otros órganos que deberán individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, la relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su valoración económica si fuese posible y el momento en el que la lesión efectivamente se produjo. Este punto es importante en relación con el artículo 65 que exige que la Administración Pública, cuando decida iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, en todo caso deberá respetar o deberá tener en cuenta que no haya prescrito el derecho a reclamar del interesado. La prescripción, tanto en el caso de haberlo iniciado de oficio como a instancia de los interesados, será estudiada posteriormente como uno de los requisitos esenciales para el éxito de la acción de responsabilidad patrimonial. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndole plazo para que realicen alegaciones y presenten la documentación que tengan por conveniente. Si no presentan documentación o no realizan alegaciones, el procedimiento debe seguir ya que se ha iniciado de oficio. Sin embargo, cuando se inicia a instancia de los interesados podrán solicitar el inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial según recoge el artículo 67 de la ley, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El plazo de prescripción y su cómputo, como hemos señalado, será posteriormente analizado. En la solicitud deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre estas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial si fuese posible y el momento en que la lesión efectivamente se produjo a los efectos de determinar la prescripción, así como acompañar todos los documentos que se estimen pertinentes. En este punto debemos recordar que una vez presentada la solicitud, la Administración, en el caso de que observase la existencia de alguna deficiencia, debe dar traslado al interesado para que subsane esa solicitud en virtud de lo establecido en términos generales en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015 y así ha sido reconocido por el Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de noviembre del 2019, que concluye que en relación a una pregunta de interés casacional consistente en determinar si una solicitud que a juicio de la Administración no cumple con los requisitos que considera exigibles puede o no puede ser subsanada por el solicitante antes de que se dicte la resolución definitiva, responde en sentido afirmativo. Es decir, que si la Administración observa una deficiente solicitud, debe dar traslado al interesado para que la subsane. Una vez subsanada, continúa el procedimiento. El procedimiento en su tramitación aparece previsto en el artículo 89 de la Ley 39/2015 la necesidad de obtener una serie de informes. Con carácter preceptivo, un informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado el supuesto perjuicio o lesión indemnizable. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean iguales o superiores a 50.000 euros o en los casos que precisamente establezca la ley, se exigirá un informe, preceptivo en este caso también, del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma, que en este caso es el Consejo Consultivo de Andalucía. Una vez que se hayan obtenido dichos informes, se prevé el artículo 82 del trámite de audiencia inmediatamente antes de recabar la propuesta de resolución. La audiencia de los interesados será una vez que se haya obtenido el informe por parte del órgano. Los interesados en un plazo no inferior a 10 ni superior a 15, y será concretamente en el plazo que haya fijado en la resolución de comunicación en el trámite de audiencia, la Administración podrá alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones, se tendrá por realizado el trámite y se continuará. Se podrá prescindir también de este trámite de audiencia cuando no existan nuevos hechos, nuevas alegaciones, ni nuevos documentos o pruebas sobre las que deba pronunciarse el interesado. Junto a este trámite de audiencia general se establece un trámite de audiencia particular en los supuestos de responsabilidad por servicios contratados. Cuando la Administración un servicio lo contrata a una empresa o a un tercero y este es el que causa el daño. En este caso, antes de emitirse una resolución, será necesario darse traslado al contratista para que emita el informe preceptivo y realice las alegaciones pertinentes. Ya la terminación del procedimiento. La terminación del procedimiento puede ser convencional, conforme establece el artículo 86.5 de la Ley 39/2015, en cuyo caso la resolución deberá indicar la cuantía y el modo de indemnización de acuerdo con los criterios fijados para calcularla, o bien mediante una resolución, tal cual el procedimiento se pone fin mediante la resolución. En este caso sí debemos destacar, al menos desde el punto de vista del gabinete jurídico, que nos encontramos de forma habitual en los juzgados con la impugnación de desestimaciones presuntas. No tenemos la resolución administrativa e incluso en algunos casos nos encontramos con expedientes administrativos muy precarios. Esto que supone pues, un grave inconveniente, puesto que al final vamos a la defensa de la responsabilidad patrimonial a ciegas, sin conocer el criterio de la Administración, el mecanismo de actuación de la Administración del servicio concreto al que se le imputa esa responsabilidad, la concurrencia de culpa, la posibilidad de intervención de otros testigos o de otras cuestiones que deban tenerse en cuenta y que se conozcan dentro del propio servicio.
Esto da lugar a que sea necesario por parte de la Administración que se emitan esas resoluciones para que la defensa en juicio sea de una forma más contundente. Incluso cuando nos encontramos ante una resolución de estimatoria presunta, al hacer alegaciones en juicio, se nos achaca que son alegaciones nuevas, que la Administración no había puesto de manifiesto, lo cual puede causar indefensión al interesado e incluso llegan a no imponer las costas al recurrente por dicha razón. La garantía de ir a juicio con una resolución fundada y motivada en todos sus aspectos, no limitados a aspectos generales de responsabilidad patrimonial, es esencial para que caiga la demanda. Igualmente, el artículo 99 de la Ley 39 de 2015 establece especialidades en la resolución del procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial, referentes a que una vez recibidos los informes preceptivos y una vez finalizado, en su caso, el trámite de audiencia, la órgano competente envía resolución, formalizará la propuesta de terminación convencional en su caso y el órgano competente podrá resolver. Además del contenido propio de la resolución, los términos generales de que debe ser suficientemente motivada, los procedimientos de responsabilidad patrimonial será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de indemnización cuando proceda. Esto supone que las resoluciones en materia de responsabilidad patrimonial deben ser, como regla general, de estimación o de desestimación y no de inadmisión. Únicamente será posible una resolución de inadmisión en los supuestos excepcionales previstos dentro del artículo 88.5 de la Ley 39 de 2015, es decir, en aquellos supuestos en los que sean manifiestamente carentes de fundamento. De esta forma, la inadmisión de la responsabilidad patrimonial o el rechazo ad limine de la reclamación, sin tramitar el procedimiento administrativo correspondiente en el que la parte interesada pudiese alegar y probar la procedencia de la reclamación presentada, debe entenderse limitada a los supuestos más palmarios y evidentes de falta de fundamento, esto es, aquellos en los que carezca de fundamento de forma patente y manifiesta, sin que pueda ser utilizada fuera de estos casos como un mecanismo de desestimación anticipada del fondo que pueda ser considerada en fraude de ley. Así, además, lo han reconocido los tribunales y resulta de claridad de diversos pronunciamientos referentes al artículo 88.5 de la Ley 39 de 2015. Podemos traer a título de ejemplo la sentencia del 24 de abril del 2019 de la Sala de Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional o el dictamen 977 de 2021 del Consejo Consultivo de Andalucía. Por lo tanto, la inadmisión únicamente se admitirá o será posible en aquellos supuestos carentes manifiestamente de fundamento. En el momento en el que necesitemos emplear en la resolución una fundamentación mayor o un empleo de una valoración jurídica, ya no será de inadmisión, sino que será de desestimación o de estimación en su caso. Por otro lado, el silencio administrativo en el caso de la responsabilidad patrimonial es de carácter negativo una vez haya transcurrido el plazo de 6 meses desde el inicio del procedimiento. El artículo 92 de la Ley 39 de 2015 regula la competencia para resolver y el 114 pone fin a la vía administrativa, reconoce que pone fin a la vía administrativa de resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Sí debemos observar dentro de los procedimientos de responsabilidad patrimonial especialidades, como son en el caso de la tramitación simplificada. El artículo 96.4 de la Ley 39 de 2015 establece que en el caso de los procedimientos de materia de responsabilidad patrimonial, si una vez iniciado el procedimiento, el órgano competente para su tramitación considera de forma inequívoca que existe la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público de la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de la tramitación simplificada. La tramitación simplificada se reducirá al inicio del procedimiento, la subsanación de la solicitud presentada en su caso, las alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante un plazo de 5 días, el trámite de audiencia, los informes que fuesen preceptivos, y dentro de ellos, cuando fuese necesario, el dictamen del Consejo Consultivo y, finalmente, la resolución. Si el dictamen es contrario al fondo de la propuesta de resolución que se haya presentado por parte de la Administración, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria. Ya pasamos, por otro lado, a los requisitos y principios de la responsabilidad patrimonial que aparecen previstos en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40 de 2015. En primer lugar, sin analizar este artículo 32, porque es de especial relevancia en cuanto a la aplicación de la responsabilidad patrimonial. En los apartados 1 y 2 fijan los requisitos esenciales, como es que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar. Ahí están todos los requisitos que posteriormente analizaremos. También señala que la anulación en vía administrativa
o por orden jurisdiccional contencioso administrativa de los actos o disposiciones administrativas no presupone por sí misma derecho a indemnización. En este caso debemos señalar, a título de ejemplo, un supuesto que tuvimos aquí en gabinete, referente a la anulación de una orden que fijaba a la baja las tarifas de los abogados de oficio. En este caso se alegó que no existía antijuricidad porque la orden no era ilegal, aunque se fue anulada por un defecto formal, y que no existía relación de causalidad, pues había un órgano intermedio que tenía conocimiento de las liquidaciones y que era el que la había dejado firme. Todas esas demandas fueron desestimadas y, por lo tanto, es reconocida la inexistencia de responsabilidad patrimonial. También debe destacarse la sentencia reciente del Tribunal Supremo 440-2019, que resume la muy elaborada jurisprudencia acerca de la anulación de disposiciones de carácter general y su consecuencia respecto a actos firmes dictados a su amparo, que parte de que la nulidad de pleno derecho a disposiciones de carácter general tiene una eficacia ex-tunc, lo cual no conlleva la pérdida de efecto de los actos firmes dictados en su aplicación. Por otro lado, también hace mención a los requisitos del daño, que han de ser efectivos, evaluables económicamente e individualizados con relación a una persona o grupo de personas. Y ya el apartado 3 del artículo 32, que prevé un supuesto particular de responsabilidad como es el del Estado legislador. Así señala que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados de los daños que sufran como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezcan en los propios actos legislativos, este es un requisito, y en los términos que en ellos mismos se especifiquen. Un ejemplo de ello serán los supuestos en los que la ley prevé, a los efectos de garantizar la sanidad animal, los sacrificios de animales por tuberculosis. La propia regulación establece además el derecho a una indemnización para ello. La responsabilidad del Estado legislador no solamente se observa en los casos de estos actos legislativos que prevén esta indemnización por los perjuicios que se puedan ocasionar, sino también en aquellos en los que concurran los siguientes requisitos. Además de los señalados como regla general de la responsabilidad patrimonial, cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran unos requisitos expresamente previstos en la norma, y cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea. Tanto en uno como en otro supuesto se exige, junto a los requisitos que expresamente señalan para esos supuestos la ley, además que se den los requisitos generales que analizaremos de la responsabilidad patrimonial. Por otro lado, el artículo 32, apartado 9, prevé un supuesto particular de responsabilidad de las administraciones públicas, que son los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos, que ya se han mencionado con anterioridad, y otro supuesto de responsabilidad de la administración, que aparece recogida en el artículo 36, que se refiere a la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas. En este caso, los particulares exigen la responsabilidad directamente a la Administración, sin perjuicio de que la Administración posteriormente pueda repetir contra las autoridades o personal al servicio que hayan actuado con dolo, culpa o negligencia grave, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Ya en cuanto a los requisitos esenciales de la responsabilidad patrimonial, fijados con términos generales, no solamente por la ley, sino también por la propia jurisprudencia, la que podemos traer a título de ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de julio del 2016, será la efectiva realidad del daño o perjuicio evaluable económicamente e individualizado en relación a una o un grupo de personas, que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervención de elementos extraños, la ausencia de fuerza mayor, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado, es decir, que la lesión sea antijurídica, y además que no haya prescrito el plazo para reclamar la responsabilidad. Pasamos a analizar cada uno de ellos en relación a lo que recoge la jurisprudencia, así como los supuestos prácticos que más se nos pueden dar en el día a día. En primer lugar, es necesario que los daños sean indemnizables y su justificación, en los términos que son fijados en el artículo 32.2 de la ley antes mencionada, y entre los daños indemnizables se incluyen los materiales, los personales y los morales, excluyéndose en todo caso los daños hipotéticos, que no pueden probarse, y como ejemplo de daños hipotéticos pueden incluirse, o alegamos que se incluyen, las expectativas de derechos derivadas de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por anulación de un PGU. Cuando aún no se haya construido, si se ha comprado algún inmueble con la intención de construir, se anula el PGU que lo declaraba como suelo urbano y se solicita la reclamación de responsabilidad patrimonial por dicho perjuicio. En este caso, lo que se alega es que lo que existía era una expectativa de derecho, un derecho hipotético que no existe y, por lo tanto, no es un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, tal y como exige la doctrina.
Por su parte, los daños materiales no suelen plantear problemas, debemos estar a la factura. Si bien nos encontramos en juicio, que muchas veces no presentan la factura, sino que presentan los presupuestos. En estos casos, si bien alegamos defectos de normalización del documento o bien falta de firma, falta de sello, normalmente los juzgados lo admiten. También alegamos que el presupuesto no acredita que se haya pagado y que por lo tanto no acredita ese efectivo daño, sin embargo tampoco se admite, puesto que entienden que aquella persona que se ha visto perjudicada por un daño que no tiene el deber jurídico de soportar, no puede además cargar con esa obligación de restauración de la lesión, y más concretamente en aquellos supuestos en los que se puede haber comprometido su solvencia económica por la cuantía que se exige, y así se viene reconociendo por la jurisprudencia menor, así como, entre otros, por el propio Consejo Consultivo de Castilla y León. Por su parte, en relación a los daños personales, tanto físicos como psíquicos, la Administración no suele rebatir estas cuantías. Es habitual en el ámbito judicial que al hacer alegaciones el letrado para discutir estos daños personales nos opongan que o bien no había sido discutido previamente la vía administrativa, que la vía administrativa había sido admitido dichas cuantías, o incluso que no tenemos conocimientos médicos o profesionales para tratar de desvirtuar los informes que se presentan por los recurrentes. Por ello, en este caso, es necesario que la resolución del procedimiento, en el caso de no estar de acuerdo con la cuantía reclamada, así lo exprese, así lo identifique y así lo calcule. Debe tratarse de padecimientos que estén bien documentados por el particular, y para su valoración, por regla general, se aplica el baremo de accidente de tráfico del año en el que se hubiesen producido los hechos. De esta forma, se podrían discutir los días impeditivos de hospitalización, de perjuicio básico particular, entre otros. No obstante, en juicio, ya decimos, si bien es algo que tratamos de discutir, como previamente no ha sido tampoco puesto de manifiesto, no lo suelen admitir, y llega a tal especificidad que es verdad que las aseguradoras suelen entrar más que la propia Administración. Por su parte, respecto a los daños morales, los mismos también deben contar con una documentación que los avale, con una prueba que los acredite, y para su cálculo sí debemos intentar, en la medida de lo posible, objetivizarlos. Los daños morales, la responsabilidad patrimonial, son los que afectan al ámbito psíquico, psicológico, afectivo, reputacional, son los que afectan a los sentimientos, sentimientos de pena, dolor, vergüenza, ansiedad, siempre que acarreen una repercusión psicofísica grave. Para el caso de daños morales no existen normas generales que permitan calcularlas, y por tanto los jueces mantienen una amplia discrecionalidad. Si bien desde el Tribunal Supremo se ha tratado en todo caso de dar una cierta homogeneidad, y para ello se suele atender a precedentes. Para determinar su cuantía se tiende a precedentes que se hubiesen pronunciado ya sobre esa cuestión para estar a la misma. Todo ello, dependiendo del supuesto, lo mejor es tratar de objetivizar el daño buscando referencias que permitan obtener una cuantía justa y motivar con fundamento su determinación. La indemnización aparece recogida dentro del artículo 34 de la Ley 40/2015, en el que señala que no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos. Todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. En los supuestos de responsabilidad patrimonial derivadas del Estado legislador, serán indemnizables los daños producidos en los 5 años inmediatamente anterior a la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. Por otra parte, en relación al funcionamiento normal o normal de la Administración, debemos tener en cuenta que el daño ocasionado debe derivar de un funcionamiento normal o anormal del servicio público, entendiendo como toda actuación, gestión, actividad o tarea propia, acción u omisión, incluso pasividad. La responsabilidad se le imputa a la Administración con carácter objetivo, sin perjuicio de que existe una tendencia a exigir un cierto elemento subjetivo para imputar el daño. La responsabilidad objetiva deriva ¿de qué? De la reclamación de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento normal de la Administración. Esto es, existiendo un funcionamiento legal, se aplica el criterio de la atribución del riesgo en combinación con un concepto estricto de lesión antijurídica. Ahora bien, esta responsabilidad deriva del funcionamiento normal, que no implica una suerte de responsabilidad universal de las administraciones públicas. Es la limitación con la que se encuentra y con la que se trata de subjetivizar en cierta medida esa responsabilidad objetiva. Por otro lado, la responsabilidad por el funcionamiento normal se produce cuando en la actuación de la Administración concurre dolo, culpa o negligencia. Podemos encontrarnos ante el funcionamiento normal de los servicios públicos en circunstancias en que, sin embargo, no existe esta culpabilidad, sino que el daño se deba a la ilegalidad de la actividad administrativa de daños, sin que la realización de tal conducto se pueda apreciar la culpabilidad. La responsabilidad se extiende, como hemos mencionado, tanto a la acción como a la omisión, así como a los supuestos de riesgo específico, en cuanto de haber creado por la actuación administrativa un criterio de imputación y una actuación de especial riesgo, más allá del riesgo general
que se suele asumir por la realización de ciertas actividades. Y también se puede derivar la responsabilidad por un enriquecimiento injusto. Se refiere a los casos donde la actuación del particular haya dado lugar a un enriquecimiento injusto de la administración, de manera que el particular tiene derecho a ser indemnizado por los gastos que se hayan producido. Como mencionado, los límites a este funcionamiento, a esta responsabilidad imputable al funcionamiento de la Administración se encuentran principalmente en que la Administración no puede ser una acreedora universal o una aseguradora universal de los riesgos y, por lo tanto, si bien existe una responsabilidad objetiva de la Administración, se trata de aplicar un cierto criterio subjetivo que traiga al final a un cierto grado de culpa o negligencia de la Administración, vinculado con este límite con que nos encontramos, con el siguiente requisito, referente a que la lesión ha de ser antijurídica. El artículo 34.1 de la ley señala que solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Por tanto, solo se incurrirá en responsabilidad cuando el resultado de la acción o omisión de la Administración consista en un daño que el particular no está obligado a soportar, en cuyo caso nos encontramos ante un daño antijurídico. El concepto de daño antijurídico ha dado lugar a mucha controversia, tanto en el ámbito doctrinal como en el ámbito jurisprudencial. Sin embargo, debemos señalar que se están a diferentes criterios en el ámbito de aplicación del derecho, en el ámbito jurisprudencial. Se aplica el criterio de los estándares de seguridad exigibles, lo que significa que para que un daño resulte antijurídico debe superar los estándares exigibles de seguridad. Como hemos mencionado antes, un riesgo específico que va más allá del general que sea aplicable. También deberá admitirse los supuestos de la lex artis, que se utiliza como delimitador de la normalidad de la asistencia sanitaria, el riesgo normal que se asume en los supuestos de asistencia sanitaria. En todo caso, la carga de la prueba de que no existe antijuricidad, de que la lesión no es antijurídica, corresponde a la Administración, a diferencia de los anteriores requisitos a los que hemos hecho referencia. Tal y como reconoce la doctrina del daño antijurídico, es un requisito que desvirtúa el sistema de esta institución, dado que claramente posibilita su utilización por la jurisprudencia para introducir de forma velada el requisito de la culpa de la Administración, produciendo una desnaturalización de la responsabilidad patrimonial de la Administración, como hemos señalado. Estamos, por lo tanto, ante un requisito de concepto indeterminado que permite exonerar de responsabilidad de la Administración, es a la que con carácter general nos solemos acoger para determinar la inexistencia de responsabilidad. Por otro lado, la relación de causalidad. Resulta necesario que la lesión se derive de una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención extraña que pueda interferir en el daño antijurídico y la acción u omisión de la Administración. Existen diversas teorías causalistas, entre las que el Tribunal Supremo se ha acogido por la condición sine qua non. Es decir, ¿cuándo existe una relación directa? Cuando sin la actuación o sin la omisión que se imputa a la Administración no se hubiese producido la lesión. Es decir, cuando es una condición sine qua non para haber producido la lesión. Causas que pueden suponer la ruptura del nexo causal y que nos sirven también para eximir de responsabilidad de la Administración. Nos podemos encontrar con que el daño proceda de una culpa exclusiva de la víctima o bien una exclusividad de tercero, en cuyo caso se excluirá la responsabilidad patrimonial, o bien que se modere esa responsabilidad. Los supuestos que se pueden reconocer en términos generales como de exclusión de responsabilidad, pues en los casos de caída en carretera por exceso de velocidad o choque con un animal en carretera por no respetar las señales de precaución. También se puede dar que existe una concurrencia de culpas. Pueden concurrir culpas de diferentes intervinientes. Pueden intervenir en el nexo causal un tercero con la Administración, la propia víctima con la Administración o la Administración con otras administraciones. En estos casos, a su vez, puede tener diversa graduación y determinar la exclusión de responsabilidad. No procedería, por lo tanto, en los casos de concurrencia de culpas, una desestimación de la responsabilidad patrimonial, sino una estimación, aunque podría ser de carácter moderado, moderando la responsabilidad por la concurrencia con un tercero. Si bien estos supuestos no aparecen regulados en la normativa, sí derivan del derecho común, de la posibilidad de atenuar la responsabilidad civil por la intervención de la culpa de un tercero. Puede citarse la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de julio de 1997 que señala lo siguiente sobre la compensación de culpas, y es que la impropiamente denominada compensación de culpas no es verdaderamente una compensación, sino una concurrencia de responsabilidades del autor y de la víctima, cuya principal consecuencia práctica es la de reducir la obligación de indemnizar del autor hasta donde alcance la responsabilidad del perjudicado. El grado o nivel de incidencia de la conducta u omisión del perjudicado o de un tercero en la producción del daño puede ser de diferente intensidad, pudiendo distinguirse supuestos en los que la conducta del perjudicado es tan relevante que provoca la ruptura completa del nexo causal, como he mencionado antes, puede eximir de responsabilidad de administración, otros en los que no provoca la ruptura completa y otros en los que la conducta del perjudicado es tan irrelevante que no supone una desviación del nexo causal.
También puede darse el supuesto de la concurrencia de responsabilidades de diferentes administraciones, supuesto previsto en el artículo 33 de la Ley 40/2015, que es cuando la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias administraciones públicas se derive responsabilidad de los términos previstos en la ley. En estos términos se entiende que las administraciones responderán de forma solidaria, si bien en los supuestos de concurrencia la responsabilidad se fijará para cada una de las administraciones atendiendo a criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. Se observa como la normativa, si bien trata en un principio de concentrar la responsabilidad en una sola de las administraciones, cuando ello no sea posible, procede a graduarla conforme a criterios de competencia, el interés público de cada una de las administraciones o la intensidad de la intervención. Ejemplos de concurrencia de culpa con la víctima. La sentencia del 28 de junio del 2016 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el que el tribunal confirma la indemnización de un transeúnte de la localidad que tiene un accidente grave con un invernal de desagüe de aguas pluviales porque entiende que no empleó toda la diligencia debida. Concurrencia de culpas con un tercero. En este caso hay que distinguir aquellos supuestos en los que el tercero tiene algún tipo de vinculación con la administración de los que aquellos los que son el tercero totalmente ajeno. En estos supuestos debemos observar un comportamiento del tercero que pueda ser relevante a efectos de responsabilidad por daños y a los que se le aplica, por lo tanto, la norma de derecho común que hemos mencionado con anterioridad. Cuando cuando interviene un tercero pero no se considera que la actuación es suficiente y por lo tanto se le atribuye responsabilidad a la administración, pues en aquellos supuestos, como por ejemplo en la sentencia del Tribunal Supremo del 24 de junio del 2008, en el que se reclama indemnización por las quemaduras sufridas por un niño al pisar unas brasas que estaban en la playa al entender que no habían cumplido con las labores del servicio de limpieza. Dentro de este apartado, en el que la actuación de un tercero no afecta al nexo causal entre el funcionamiento de un servicio público y el daño sufrido, pueden mencionarse varias sentencias de daños sufridos por reclusos en los centros penitenciarios al entender que no se había empleado la diligencia debida o el deber debido de vigilancia. La ausencia de fuerza mayor, otro de los requisitos exigidos para la responsabilidad patrimonial. En este ámbito debemos destacar que el artículo 32 de la Ley 40/2015 señala que supondrá la ausencia de fuerza mayor, supondrá la ausencia de responsabilidad patrimonial cuando haya fuerza mayor. Y sin embargo no menciona el supuesto del caso fortuito, por lo que debemos diferenciarlo. Fuerza mayor se encontraría en los supuestos de una causa imprevisible, inevitable e irresistible, mientras que el supuesto de caso fortuito serían aquellos sucesos que, aunque no hayan podido ser previstos, caen dentro del ámbito de control de la propia administración. Responde la administración del caso fortuito, sin embargo, porque la causa productora del daño es desconocida pero es interior a dicho servicio y no de la causa de fuerza mayor. En todo caso, el supuesto de fuerza mayor puede ser, a título de ejemplo, el supuesto de la pandemia. Y en esos supuestos, además, cuando alegamos la existencia de fuerza mayor para mantener la desestimación de la responsabilidad patrimonial, la carga de acreditar esa fuerza mayor corresponde a la propia administración. Un ejemplo de caso fortuito, pues una caída en un campo de golf que se ha producido porque el suelo se encontraba resbaladizo tras las lluvias producidas en los días anteriores. En este caso, se produce un caso fortuito que no interrumpe el nexo causal sin perjuicio de que, analizando el caso supuesto, se puedan dar o no los demás requisitos exigidos para la responsabilidad patrimonial. Ya por otro lado, el plazo para iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial, el plazo de prescripción. La ley establece un plazo de prescripción de un año, a un año a contar desde que se ha producido el hecho o desde que el acto que motive la indemnización se manifieste su efecto lesivo. En los casos de daño de carácter físico y psíquico a las personas, el plazo que empezará a computarse desde la curación o la determinación de la alcance de las secuelas, en cuyo caso debe demostrar, por lo tanto, al historial clínico que presenta el interesado o el reclamante. En los supuestos de indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso administrativa de un acto de disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia, así como el supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado o el Diario Oficial de la Unión Europea. En general, para el cómputo del plazo se aplica la teoría de la accionata, es decir, el plazo empieza a contar desde que se pudo ejercitar, desde que se tiene conocimiento del daño de la lesión. La prescripción del derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial es una cuestión de fondo, como ya se ha mencionado con anterioridad, es de la reclamación, no es una cuestión formal. En el caso de apreciarse la prescripción de la reclamación de responsabilidad patrimonial, no procede la inadmisión de la reclamación, sino que procede la desestimación de dicha reclamación. Así lo reconoce la sentencia del Tribunal Supremo del 12 de septiembre del 2012 al mencionar que mientras que el plazo para la interposición del recurrente constituye un requisito de procedibilidad,
La prescripción de la acción para reclamar el daño afecta a la existencia misma del derecho cuyo reconocimiento se reclama, por lo que su estimación requiere un pronunciamiento de fondo, en base a la prueba contradictoria de los hechos que se determinan. Esto puesto en relación con lo que he dicho inicialmente referente a la resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial, es que en el supuesto de apreciarse la prescripción del derecho de responsabilidad patrimonial, no procede una resolución de inadmisión, sino una resolución de desestimación. Debemos también analizar la prescripción, dos aspectos que se pueden presentar de forma habitual. Primero, si la prescripción corre respecto a los menores de edad y, en segundo lugar, la distinción entre los daños continuados y los daños permanentes. Respecto a los menores de edad, desde el Gabinete Jurídico se mantiene que la minoría de edad no afecta al plazo de prescripción de la responsabilidad patrimonial. Conforme al artículo 154 del Código Civil y 162, los padres que ostentan la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos y en su virtud podrán ejercitar cuantas acciones le correspondan. Así se menciona, entre otras, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 77-2021 y, por tanto, el cómputo del plazo de prescripción también corre para los menores de edad. No se rehabilita el plazo ni se restablece el mismo una vez que alcanza la mayoría de edad. Lo referente a la segunda cuestión, la distinción entre los daños continuados y los daños permanentes. Esto sí es importante a los efectos de determinar el día Q del cómputo del plazo de prescripción. La jurisprudencia además los distingue. Los daños permanentes deben entenderse como aquellos en los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto, es decir, se produce el hecho que genera el daño y sin perjuicio de que ese daño continúe, y sin embargo los daños continuados son aquellos en los que, si bien existe un primer acto generador, este acto continúa en el tiempo de forma continuada, así como el daño va continuando, extendiéndose y ampliándose. En el primer supuesto, los daños permanentes, el día Q del plazo de prescripción coincide con el momento en el que se ha producido la actuación o el hecho dañoso, y en los daños continuados el plazo comienza a contar desde el día en el que cesan los efectos del mismo o desde que tales efectos se conozcan definitivamente. Un ejemplo de daños permanentes, la responsabilidad patrimonial por los daños morales derivados de la limitación de las relaciones familiares con un menor tutelado. Se restringen las relaciones familiares con un menor tutelado, se reclama la responsabilidad patrimonial por los daños morales que se están produciendo en el mismo. Este plazo de prescripción no comienza a contar, sino desde el momento en el que se dicta el acto que ya restringe las medidas. Sin embargo, en los supuestos de daños continuados, un ejemplo es la responsabilidad patrimonial por daños medioambientales que se puedan producir por vertidos, en el que, si bien hay un acto, que es el momento en que se produce el vertido, que causa un daño esencial, este daño se mantiene y continúa durante ese periodo, de forma que se extiende y se produce de forma continua. Los supuestos específicos a los que quiero hacer mención, relativos y que más se dan en la actualidad en gabinete jurídico, así como los que van a juicio, son los accidentes de carreteras por asfalto manchado o por mal estado de la calzada. En estos casos, si bien por manchas en el asfalto, tanto de aceite, gravilla, manchas de mora que sean resbaladizas, es habitual que la administración tenga contratada la carretera de su titularidad un servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de las carreteras, por lo tanto se deberá acoger a la responsabilidad del contratista conforme al artículo 312 de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el artículo 32.9 de la Ley 40/2015 referente a su tramitación, sin perjuicio de que además se debe hacer mención dentro de la propia resolución a dicha posibilidad a resolver sobre el fondo de la cuestión. Y en los casos de defecto del pavimento debemos analizar la gravedad del socavón o, en su caso, del desperfecto del pavimento, el tiempo que lleva, las incidencias que se han producido con anterioridad, la visibilidad que existe a los efectos de poder adoptar medidas de diligencia, la posibilidad de que se tomaran medidas de precaución, entre otras. También se pueden observar los supuestos de accidentes por carreteras por irrupción de animales, los casos en los que un coche choca la carretera porque un animal se encuentra en la misma. En este caso, la responsabilidad puede derivar tanto por la falta de señalización de la posibilidad de interrumpir animales cuando sean tramos de concurrencia, o bien también debemos estar a la titularidad del animal para observar la responsabilidad del mismo. Por otro lado, la responsabilidad por animales catalogados como especies amenazadas. En este caso debemos destacar la sentencia del Tribunal Supremo del 22 de marzo del 2013, recaída en casación, en el recurso 823/2010, en el que reconoce que el motivo de casación no puede prosperar, pues en alguna ocasión esta sala se ha pronunciado sobre el concepto amplio del servicio público en cuanto a la responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas por daños causados a terceros, cuando estamos ante unas especies
animales o ámbitos naturales que gozan de algún régimen especial de protección en aras a la salvaguarda del interés público medioambiental. Sin embargo, deben, en todo caso, acreditarse el cumplimiento de los requisitos previstos dentro de la Ley 30.1992. Era un supuesto particular de daños causados por los lobos considerados de especial protección, frente a los cuales no se podían adoptar medidas de prevención. No obstante, debemos destacar también un supuesto que sería aquí en gabinete, referente a una responsabilidad patrimonial reclamada por daños ocasionados en una avioneta por una cigüeña blanca. La cigüeña blanca está calificada como un animal, como una especie en régimen de protección especial, incluida dentro del catálogo español de especies amenazadas. Se consideraba por parte del actor que con dicha calificación la cigüeña era poseedora de la administración y como tal debía responder por la misma, así como por no haberse adoptado por la administración medidas previstas dentro del artículo 9 de la Ley 8/2003 referentes a evitar la emisión constante en zonas de vuelo de avionetas legalmente autorizadas. En este caso, la Sala desestimó la responsabilidad patrimonial al considerar que, si bien podía existir una responsabilidad por el carácter de especie protegida de la cigüeña blanca, atendiendo a las características propias del supuesto, no se podía acreditar esa responsabilidad patrimonial porque la Administración había adoptado las medidas pertinentes, ya que no se trataba de una zona habitual de vuelo, que además no tenía conocimiento la Administración de ese vuelo en concreto, ya que no se había solicitado autorización, tampoco se había solicitado la adopción de medidas para evitar el vuelo de esos animales en esa zona, así como nos encontramos ante una zona que es de concurrencia de vuelos, especialmente en el momento en el que se produjeron los daños, puesto que eran de carácter migratorio. También se señala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en una sentencia que se pronuncia en los similares términos al del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en lo referente a que por el simple catálogo de especie protegida no puede atribuirse responsabilidad a la Administración. Otro supuesto de responsabilidad habitual es el de los accidentes en centros escolares. En este caso debemos diferenciar varios supuestos. En primer lugar, por los daños sufridos en los centros tras caídas, son los que no intervienen terceros. Se atiende especialmente a la actuación de cuidado razonable por parte del personal del centro docente y también los tribunales en estos casos suelen valorar la conducta del alumno en la producción de la lesión. Otro supuesto son los daños sufridos por los alumnos en las instalaciones del centro docente como consecuencia de la intervención de un tercero, en el que hay que estar también a la actitud de observancia y vigilancia del personal del centro escolar. Deberá destacarse concretamente la sentencia del 7 de octubre del 2013 de la Sala del TSJ de Granada, que estima concurrente la responsabilidad administrativa por daños causados a una alumna de 4 años por su compañero de clase al clavarle un punzón metálico en el ojo. Para ello se atiende a que el material que se le entrega, ya que existe otro material que es menos peligroso, así como a la falta de vigilancia, puesto que ella había terminado con la actividad y sin embargo la menor seguía en poder del punzón. Los otros supuestos serán los daños causados a terceros por los alumnos del centro escolar, cuando en los casos en que dentro del horario escolar hayan salido del centro, aunque sea desconocido por parte de los profesores, se atenderá claramente a las medidas de vigilancia que se han adoptado, así como si la salida se ha aplicado un medio clandestino o no, ha tenido conocimiento del centro o no. Daños por el indebido estado de conservación del centro escolar. En este supuesto sí podemos observar la posibilidad incluso de concurrencia de culpas, concretamente en las etapas educativas de educación infantil, educación primaria y educación especial, la conservación, mantenimiento y vigilancia del centro corresponden al municipio respectivo. Ello genera un efecto de imputabilidad de la administración autonómica cuando los daños se vinculan al estado de conservación del edificio en el que se ubica el centro docente. No obstante, se trata de una cuestión que no deja de ofrecer particularidades y matices. Así, por ejemplo, los órganos judiciales han distinguido entre obras de conservación ordinaria del inmueble, que corresponderán a la competencia municipal, y las obras mayores que corresponderán al ámbito autonómico. En este sentido, se pronuncia la sentencia del 11 de diciembre del 2006, dictada por la Sala de Contencioso Administrativo del TSJ de Sevilla. También debemos destacar los supuestos, por ejemplo, de daños producidos por una canasta de baloncesto, que se considera como material escolar, no como instalaciones, y por lo tanto se le atribuye responsabilidad a la administración autonómica. Y en último lugar, también mencionar en el ámbito escolar los accidentes en prácticas de FP que no se producen en el centro educativo, sino en la empresa en la que se realizan las prácticas. En este caso, nos encontramos con un supuesto concretamente aquí en Andalucía, en el que, si bien no se ha obtenido ya una resolución por parte de la Sala,
lo que alegamos es que el accidente no se produjo bajo la tutela de la Administración, sino bajo la tutela de la propia empresa y, por tanto, la responsabilidad correspondería a los mismos. Supondría atribuir responsabilidad a la Administración exigir un deber excesivo de vigilancia más allá de donde pueda alcanzar las obligaciones y el deber de vigilancia de la propia Administración, atribuyendo incluso una responsabilidad objetiva y universal frente a estos supuestos. Un caso que sí ha sido resuelto similar a este es el del TSJ de Galicia en su sentencia 257/2021 recaída en el recurso 103/2019. Por otro lado, debemos hacer mención a los supuestos de responsabilidad por restricciones derivadas del COVID. En este caso nos encontramos con diferentes supuestos, bien responsabilidades derivadas por las restricciones que se adoptaron y los perjuicios que se causaron por ello en hoteles, bares, restaurantes, escuelas, entre otros. Si bien se deriva de la responsabilidad producida durante el estado de alarma, deberá observarse la posibilidad de la falta de legitimación y que la legitimación correspondiese a la administración que adoptó las medidas del estado de alarma, sin perjuicio, en este caso, como mencionábamos, resolver en cuanto al fondo y, por lo tanto, tener una resolución desestimatoria o estimatoria si se considerase. O bien en los supuestos en los que las restricciones deriven de órdenes que han sido emitidas por parte de la propia Comunidad Autónoma de Andalucía, en el que será necesario, por lo tanto, incluir en el fondo el análisis de todos los requisitos para responsabilidad patrimonial, entre otros, y con especial fuerza, el supuesto de fuerza mayor. Únicamente como supuesto más relevante de declaración de estado de alarma existe la sentencia de la Sala Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, varias, entre ellas la del 15 de abril del 2013, el 10 de julio del 2013, el 7 de marzo del 2013, que declara la existencia de fuerza mayor para desestimar las reclamaciones por los daños causados a particulares por la declaración del estado de alarma y el cierre del espacio aéreo acordado por la Administración española con ocasión de la huelga de los controladores aéreos. Si un hecho como ese, una huelga de los trabajadores, es algo ajeno, imprevisible e irresistible, que no será una situación como la derivada de la epidemia relacionada con el COVID. En todo caso, debemos tener en cuenta que en estos supuestos parece que sí existe un acto que causa un perjuicio a los interesados, sin perjuicio, evidentemente, de que tenga que acreditarse todos y cada uno de los requisitos anteriormente mencionados. Por otro lado, la responsabilidad derivada de vacunación, en este caso, no solamente de la vacunación COVID, sino de la vacunación en general. Podemos diferenciar cuando la vacunación es libre, en lo que la responsabilidad prácticamente se considera íntegra de la persona que se la administra, salvo en aquellos supuestos en los que se derive de una falta de información o de un defecto de la propia vacunación. También podremos observar los supuestos de vacunación forzosa, como el calendario de vacunación infantil, en los que se atribuye una responsabilidad patrimonial directamente imputable a la administración. Lo importante es que el damnificado no tiene que demostrar la infracción ni de la lex artis ni del defecto del producto, aunque una y otra existan, sin perjuicio en todo caso de que la administración posteriormente repercuta si existe una culpa, negligencia o dolo por parte de un tercero. Y la vacunación COVID, que entraría dentro de la vacunación recomendada y en la que se aplica un supuesto similar a los supuestos de vacunación forzosa, atribuyéndole igualmente la responsabilidad de los casos de responsabilidad patrimonial. No obstante, si bien en todo caso será necesario analizar cada uno de los supuestos y requisitos de responsabilidad patrimonial, como por ejemplo en el caso del dictamen 74/2022 de la Comisión Consultiva de Castilla-La Mancha, en la que se desestima la responsabilidad patrimonial por miocarditis que se manifiesta que es consecuencia de la primera vacuna COVID. En este caso se entiende que no existe una relación de causalidad porque no se ha acreditado el nexo causal entre la miocarditis y la vacuna. Ya por otro lado, debemos también hacer mención, en último lugar, a una reciente sentencia referente a la posibilidad de responsabilidad patrimonial por cese de interinos con contratos temporales abusivos. En este caso, la sentencia del Tribunal Supremo 576/2023, de 9 de mayo, en el recurso 5132/2019, dictada en casación, cuyo objeto consistía en determinar si, a tenor de las sentencias de la Sala de fecha 26 de septiembre del 2018, puede considerarse que se ha producido una utilización abusiva de los nombramientos del personal interino y, en caso de encontrarse ante tal utilización abusiva, cuáles serían las consecuencias. Es decir, dentro de este elemento esencial referente a la posible responsabilidad patrimonial derivada de una utilización abusiva del carácter interino, si la responsabilidad patrimonial sería de forma directa como medida disuasoria deducible de la cláusula quinta del acuerdo marco de la directiva.
En este caso, la del Tribunal Supremo resuelve que no, que el hecho de que haya habido una situación objetivamente abusiva no implica automáticamente que el funcionario interino luego cesado haya sufrido un daño efectivo e identificado. Luego, no cabe reconocer un derecho a indemnización por esa sola circunstancia. Y sí cabrá reclamar por aquellos daños materiales o morales por una disminución patrimonial o una pérdida de oportunidad que el empleo público interino no tuviera el deber jurídico de soportar, pero sin embargo la sala señala que para ello deberá presentar una reclamación por daños efectivos e identificados con arreglo a las normas generales en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración y, por supuesto, acreditar tales daños. Ya más o menos he puesto lo principal que quería, aunque yo sé que es difícil explicar la responsabilidad patrimonial y se pueden dar múltiples supuestos, por lo que es imposible llegar a todo y menos en este breve plazo de tiempo. Os paso la palabra para que me hagáis las preguntas que creéis oportunas y ya podemos, si queréis, entrar en un breve debate. Vale, tenemos una pregunta de Javier Ignacio Corral, ¿vale? Voy a permitirle. Hola, ¿me oye? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, soy Javier Corral de la Asesoría Jurídica del SAR de Córdoba y, bueno, pues darle la enhorabuena en primer lugar por la magnífica exposición que ha hecho de toda la responsabilidad patrimonial de una manera tan condensada y tan intensa, ¿no? Pero ha recogido un montón de jurisprudencia. Y, bueno, yo fundamentalmente lo que me interesa es la responsabilidad sanitaria, obviamente, porque es lo que vemos aquí en el Servicio Andaluz de Salud. Entonces, tengo algunas de las cuestiones con las que discrepo contigo. La primera es lo que se refiere a la acreditación de la prueba, la carga de la prueba, ¿no? De la lex artis como daño antijurídico. Nosotros normalmente partimos de la base de las sentencias que tenemos en las que la carga de la prueba corresponde al recurrente, ¿no? Sin perjuicio de que una vez que está aporta al ser una materia tan complicada, ¿no? Para entender, porque somos profanos en la materia, pero es obligación suya, en base al 217 del enjuiciamiento civil, pues acreditar el daño, ¿no? Y la relación de causalidad y todas estas cuestiones. Entonces, tenemos una serie de problemas en el tema de la prueba. Por un lado, la falta de expediente administrativo, como bien has dicho al comienzo, pues aunque el expediente administrativo ya no se considera como prueba, evidentemente es una base importante para contestar la demanda y los recursos, y sobre todo en temas médicos, ¿no? Y esto sí nos conlleva pues, la ausencia de medios de defensa para poder mantener al menos la actuación legal de la Administración. Prueba fundamental en la pericial. No obstante, yo te quería comentar este asunto de discrepancia que tengo respecto a lo que es la carga de la prueba del daño antijurídico de la misma por infracción de la lex artis, que por lo menos en nuestro caso, al menos, pues sí, ¿no? Entiendo yo que viene reconocido que corresponde inicialmente al demandante, ¿no? En segundo lugar, también te quería comentar lo que es la cuantificación del daño o al menos la ponderación de los daños en el ámbito sanitario, pues evidentemente la jurisprudencia establece que es objetiva la responsabilidad patrimonial, pero la Administración no puede hacerse cargo, o sea, no es una responsabilidad universal, sino que tiene que acreditarse a través de la infracción del lex artis y en todo caso, pues sí se tiene que acreditar que existe, que el daño es antijurídico, que sean los requisitos de la responsabilidad para que pueda ser objeto de reconocimiento, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, sí hay una doctrina que es la pérdida de oportunidad, ¿no? Cuando no se puede determinar exactamente si que se ha producido el daño, pero existe una evidencia de que no se han adoptado las medidas adecuadas, al menos pues se viene a reconocer la responsabilidad y se viene a cuantificar. Y mi pregunta es la siguiente, en la cuantificación del daño, porque ha aplicado el baremo de la ley de circulación, ¿no? O la nueva ley del año 2015, que es muy compleja de interpretar también y de aplicar, evidentemente. Los daños morales, nosotros he hablado de que se tienen en cuenta los antecedentes de los precedentes judiciales, pero en esa ley sí viene establecido, según el tipo de daño que sea, lleva incluido ya el daño moral, según el baremo,
o incluso cuando es un daño que supera una determinada puntuación, que creo que son entre 70 y 90 puntos de puntuación, pues se viene a gravar con una cuantía importante de la indemnización. De hecho, suele ser la parte más importante de la indemnización que nos suelen reclamar. ¿Me puedes o tienes tú algún dato o referencia o alguna sentencia o alguna explicación respecto, o alguna orientación sobre todo, ¿no? ¿Nos puede arrojar un poco de luz sobre este tema de la cuantificación de los daños morales? Porque es bastante complicado. Sí, lo sé. A ver, empiezo por el principio, ¿vale? Si es verdad que en materia de responsabilidad patrimonial por el Lex Artis, a mí como, vamos, no tengo yo la experiencia, porque son los letrados del SAL los que suelen ir, en este caso, al ámbito de la responsabilidad patrimonial, o el letrado de la Junta de Andalucía de la Asesoría Jurídica de Salud, que sí es verdad que puede tener más ámbito de conocimiento sobre la Lex Artis. No obstante, en relación, en términos generales, a la carga de la prueba referente a la antijuricidad, sí es verdad que en términos generales se exige siempre al recurrente o al interesado que pruebe tanto los daños como la vinculación de conexión, pero como esa conexión, una vez que se atribuye a un servicio público, parece que si existe la condición sine qua non, ya debe atribuirse de forma directa. Generalmente nos encontramos nosotros con la necesidad de acreditar que existe una ruptura de la antijuricidad, es decir, que la lesión no es antijurídica, y acreditar en cierta medida que nosotros hemos empleado los medios oportunos, los que teníamos en ese momento en alcance, para garantizar que no existe un riesgo específico, que es el que puede imputar la responsabilidad, sino que existe un riesgo general propio de la aplicación de cualquier servicio público. Entonces, por ahí que el hecho de la prueba, en cierta medida, también deba correspondernos a nosotros. Es verdad lo que dice es que actualmente los juzgados de los contenciosos administrativos, sobre todo porque se han incorporado jueces que provienen de la jurisdicción penal, tratan en cierta medida de minusvalorar las pruebas que se incluyen dentro del expediente administrativo, y para ello, según también el juez, pues a veces es necesario llevar la pericial de todos aquellos que han intervenido, la testifical de todos aquellos que han intervenido, prácticamente realizar un juicio con toda la tramitación del procedimiento administrativo. Pero también es verdad que, y sí como regla general, en el recurso contencioso administrativo no nos admiten aquellas pruebas que no se hayan practicado en el ámbito administrativo. Se entiende que no se puede salvar en la vía judicial las pruebas que se han omitido en la vía administrativa. Nosotros no podemos salvar defectos de motivación o defectos de tramitación en la vía administrativa. Por eso sí es necesario que el expediente esté completo, sin perjuicio de que, evidentemente, luego en juicio tengamos que llevar a los que sean necesarios para acreditar esas pruebas. Entonces, sí es verdad que la carga de la prueba corresponde al recurrente. El interesado es el que debe acreditar la lesión, esa es la principal, que debe acreditar que además se debió expresamente a un funcionamiento de la administración, pero sin embargo sí nosotros podemos intervenir en tener en cuenta ciertos detalles que acreditarían esa ruptura del nexo causal o esa antijuricidad. Concretamente, en relación con la Lex Artis, la referente a que se han garantizado las medidas dentro de la aplicación de los protocolos, de la aplicación de la normativa sanitaria, se ha aplicado en toda su extensión. No sé si para ello además era necesario llevar informes de los servicios especializados en la intervención que haya podido dar lugar a responsabilidad patrimonial, entre otros. Ya luego lo referente a los daños en su cuantificación. Sí es cierto que la cuantificación de los daños morales es especialmente compleja. En el caso que te referías a la utilización del baremo, es verdad que el baremo establece unos daños morales, pero son referentes a los supuestos en los que se deriven claramente de un daño personal. Sin embargo, pueden existir daños morales derivados de infinidad de supuestos. A mí se me han planteado daños morales derivados de la suspensión de la no admisión en un procedimiento selectivo en el que finalmente fue admitido. Entonces, durante todo ese periodo, pues se ha producido una situación de zozobra y de ansiedad que debe dar lugar al reconocimiento de daños morales. Pues en ese supuesto, por ejemplo, que te planteo, que yo tuve, ya existían sentencias por parte de juzgados de otras provincias de España, no eran de aquí de Andalucía, y en el que habían fijado una cuantía a tanto alzado, muy a tanto alzado, es que es imposible cuantificarlo. En ese caso,
pues incluso la Administración trataba de cuantificarlo atendiendo al puesto que hubiese podido tener durante ese periodo, tratando de objetivizarlo. Sin embargo, como ya existían precedentes, que además fueron puestos de manifiesto por parte de la actora, había antecedentes que daban 20.000 euros, otros 10.000 euros, y al final el juez pues, se decantó por el que él consideró que era el más adecuado. O sea, es que depende tanto del supuesto que es imposible cuantificarlo. Es verdad que, como digo, lo más importante es objetivizarlo. En el momento en el que yo me llevo a juicio una cuantía fijada por la Administración, atendiendo a criterios más o menos objetivos, pero que se entienden razonables y que puedan cuantificarse, algo tengo ganado frente a él. Porque algo tiene a él donde acogerse, si no el cálculo también lo tiene que hacer al final a tanto alzado. Entonces, no te podría dar un cálculo. Simplemente, no sé si menciono dentro de los daños alguna sentencia... No te menciono ninguna sentencia en particular. Sí sé que también hay dictámenes de la Comisión Consultiva, del Consejo Consultivo de Castilla y León, que se pronuncia sobre la necesidad de objetivizar también los daños morales y la necesidad de acudir a otros precedentes. Pero realmente sobre esta materia es que al final lo único que te dice el Tribunal Supremo es existen, si se acreditan deben abonarse y para abonarse debe estarse a un criterio lo más objetivo posible. Como pueden ser multitud de supuestos en los que pueden darse los daños morales, pues debemos estar al supuesto concreto y ahí ver si podemos atender o no a precedentes o a alguna forma de calcularlo, como por ejemplo el caso que yo he dicho, pues una chica que no fue aceptada en un proceso selectivo que finalmente, tras impugnar ese proceso selectivo, se determinó que sí debería haber sido aceptada y por lo tanto pedía daños morales. Pues esos daños morales se trataban de cuantificar de la forma que te comento, atendiendo a el puesto que hubiese ocupado durante todo ese periodo. Aunque eso verdaderamente responde más a una compensación y efectos económicos derivados de la sentencia que al propio reconocimiento de daños morales. Por eso el juzgado le estimó unos daños morales diferentes atendiendo a otros precedentes que existían. No te he podido aclarar mucho, pero es que tampoco hay en la jurisprudencia mucho más allá. Debemos estar al supuesto concreto y ya te digo, atendiendo a ese, pues ver si hay otro supuesto al que te puedas acoger para determinar esa cuantía. No sé si te he respondido a todo. Sí, me ha respondido básicamente que era una cuestión que no está concretada. Nosotros, por ejemplo, en la doctrina de la pérdida de oportunidad, valora el juez si es posible determinar el riesgo o la expectativa que tiene la persona para vivir, pero lo tiene que decir un médico y a lo mejor lo establece en un 30%, ¿no? Y si no se puede establecer incluso al 50% de lo que pide. O sea, esa es la cuestión. Por eso me parece una cosa tan indeterminada y tan complicada de concretar que eso... Es muy complicada, es un supuesto similar al menos a mí me parece similar también, aunque no tan a los supuestos de concurrencia de culpa. Cuando se ven entre administraciones, bueno, pues al final se ve quién tiene más competencia o quién tiene más interés en la norma que ha causado el daño o en el acto o en el servicio que ha causado el daño. Sin embargo, cuando es concurrencia con la víctima, pues ahí muchas veces tú dices 50-50, 75, o sea, por ciento, 75%, 25, es que es imposible determinar de una forma clara, general, para todos los supuestos, sino que es que tienes que saber el caso concreto y decir, oye, pues mira, pues aquí es verdad que había una mancha, por ejemplo, en el caso de la concurrencia con la víctima, es cierto que había una mancha en el suelo, pero también es cierto que la víctima iba a más velocidad de la cuenta, que era una curva en la que no se veía que venía después y por lo tanto, y que además estaba señalizada, oye, pues considero que hay más responsabilidad de la víctima que mía, por lo tanto un 75-25. Bueno, muchas gracias. Tengo muchas más preguntas, pero voy a dejar que hablen otras personas. Muy amable, ¿eh? Vale, gracias. Alejandra, tenemos aquí una pregunta escrita, ¿vale? Si quieres te la leo. De María Rodríguez, ¿vale? Nos dice, en cuanto al daño moral, mi pregunta es que si el procedimiento ha perdurado en el tiempo por causas no imputables al administrado, sino que ha existido dilaciones indebidas y aún aportando todos los informes, ¿qué más se puede hacer para que no sea desestimado? ¿Qué más se puede hacer para que no? Para que no sea desestimado. O sea, es que no sé si me he enterado bien. Es un daño moral que permanece en el tiempo.
Sí, por causas no imputables al administrado, sino que ha existido dilaciones indebidas y aún aportando todos los informes, ¿qué más se puede hacer para que no sea desestimado? Si no, a lo mejor esta persona, si nos lo quiere aclarar Sí, porque es por que no lo voz. entiendo muy bien. El daño moral en general, o sea, por es que no sé, no sé el supuesto concreto, tengo que saber más, algo más, algún dato más. El daño, o sea, el daño moral, al igual que cualquier otro daño, aunque se presente, o sea, si es desestimado, es Mira, aquí, independientemente. aquí la tenemos, ¿vale? Te lo aclara ella. Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. De antemano, muchas gracias por la conferencia, está muy interesante. Mi pregunta es si ha existido un procedimiento que deriva después a la vía penal por una serie de circunstancias y ha concurrido que ha pasado el tiempo y han ocurrido también unas dilaciones indebidas en el procedimiento El derivado también. procedimiento penal. Exacto, claro, es un procedimiento ya penal, pero pues de actuaciones que derivan de actuaciones administrativas, ¿no? En sede de instrucción, por ejemplo, resulta de que pues se han producido unas dilaciones indebidas que no tiene pues por qué repercutir, no tiene por qué soportar el administrado y han transcurrido muchos años después de que se le enjuicie, ¿no? Y esos daños morales que reclama, pues por el funcionamiento anormal que, dada la circunstancia, esta persona reclama Pero y reclama perdón, por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. exactamente, entonces reclama y previo informe del Consejo de Estado, ¿no? Le desestiman porque dicen que aún aportando toda la información médica de los daños morales, al ser un concepto jurídico indeterminado, le manifiesta el Ministerio de Justicia que no procede la indemnización por la cuantía, por el quantum indemnizatorio que está solicitando, pues entonces, aún aportando, porque dice el Ministerio de Justicia de que eso deriva de meras expectativas, pero entonces, si se han aportado los informes del daño causado moralmente, que es un concepto jurídico indeterminado, como usted mismo lo acaba de decir, ¿qué más se puede aportar para que no desestimen ese procedimiento y no tenga que recurrir también a la vía contenciosa administrativa, porque ya todo está aprobado también en un procedimiento de reclamación patrimonial? Está aprobado, de hecho, está por el Consejo de Estado dictaminado de que ha existido ese funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Vamos, sí, al final la responsabilidad patrimonial la Administración resuelve conforme a lo que tiene. No hay una regla a partir de la cual si aportamos algo concreto no lo va a estimar. Vamos, ni la Administración del Estado, ni la Administración autonómica, ni ninguna, sino que la Administración al final resuelve conforme a la documentación que tiene. Si el Consejo de Estado ha entendido que le correspondería responsabilidad patrimonial, sin embargo, el Ministerio finalmente acuerda que no, yo entiendo que lo que procedería No hay nada más que hacer, ¿no? es que una vez que, si ha presentado toda la documentación, de hecho, ha llegado a convencer hasta el Consejo Consultivo y queda acreditada, que eso es ahí de donde deberá estar, queda acreditada la existencia de ese daño, lo que se debería la vía contenciosa administrativa. El Estado, si lo que dice es, conforme he entendido, es que es un daño de mera expectativa, lo que habría que justificar es efectivamente que el daño, que la documentación que acredita ese daño moral no se deriva de una expectativa, sino se deriva de la dilación indebida del procedimiento. Entiendo que por ahí van los tiros por lo que me has comentado, o sea, la desestimación del Estado. Pero, de todas maneras, me imagino que la resolución revisará cada uno de los requisitos y a lo mejor entiende que no existe algún otro más que se pueda producir dentro de la Administración de Justicia. No, o la Claro, causa, el carácter, la dilación, no lo sé porque no conozco el caso concreto. Pero... Claro, es lo que usted dice, apunta a un caso concreto. Este caso concreto, pues que yo le comento, es un caso real. Y pues mi pregunta es esa, porque la duda siempre ha estado en que las dilaciones indebidas están probadas, de hecho están ratificadas por el Consejo de Estado del Reino, pues, y el Ministerio de Justicia,
previa pues ponderación de cuánto indemnizatorio que se había pedido inicialmente en la reclamación, pues previa ponderación hace uso de argumentación jurisprudencial para en concordancia con lo que ha dicho el Consejo de Estado, a pesar de que el Consejo de Estado evita pronunciarse del cuánto. Perdón, le estima entonces la responsabilidad patrimonial, pero no en la cuantía. Exactamente, el Consejo de Estado dice que la sí, discusión es la indemnización, ¿no? exacto, que le pertenecería, pero que ellos se abstienen de pronunciarse del cuánto indemnizatorio, que es verdad que ha existido esas tales dilaciones indebidas, que es verdad que ha existido el daño moral y es verdad que ha existido el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Entonces, el problema está en la cuantía de la indemnización. ¿Qué se puede aportar para que te den la indemnización que tú pides en vez de la que el Estado considera que debe? Claro, entonces, hacer una pena, digámoslo vulgarmente, y disculpen la pronunciación, hacer una pena de banquillo por el tiempo transcurrido, por los procedimientos que nos hicieron conforme como tendría que haber funcionado la Administración de Justicia, pues claro, el perjudicado, el administrado, pues solicita que se le indemnice ese daño que no tenía el deber jurídico de soportar porque pues ha salido absuelto, ¿no? Y entonces el daño moral es lo que más dictamina el Ministerio de Justicia, de que deben dar una indemnización conforme a los baremos que usted misma acaba de decir, pero no baremos de la tráfico, sino un baremo supuesto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha dictaminado que para casos así, pues hay una cuantía de 3.000 euros, por decir algo. No importa ni el tiempo, ni los daños, ni que el Consejo de Estado se pronuncie, sino que, pues hablando vulgarmente, perdónenme mis términos porque no soy tan experta como ustedes, pero pues hablándolo así en claro, pues dice eso, de que le correspondería simplemente una indemnización de 3.000 euros sin perjuicio de que pueda pues irse a la vía contencioso administrativa. Entonces, esto lo resuelve, ya es una división del Ministerio de Justicia, que es un órgano que está pues adscrito al Ministerio de Justicia, que es el que se encarga por la saturación de trabajo que tiene el Ministerio de Justicia, pues para resolver esas cuestiones. Y no obstante, te dan la posibilidad de reclamar en potestativo de reposición ante el órgano que ha emitido esta resolución que usted acaba de decir. Y una vez remitido el recurso potestativo de reposición, reiteran nuevamente lo que dijo el Consejo de Estado y nuevamente dicen y envían al administrado para que pueda, como es de manera parcial la indemnización, porque en la resolución lo dice, se le estima parcialmente por los daños morales, más no por los patrimoniales, en 3.000 euros. Entonces, si no obstante, tiene la vía jurisdiccional contencioso administrativa. Y esa era mi pregunta. Al ser un concepto jurídico indeterminado y se reconoce que hubo unas dilaciones indebidas, no le indemnizan el quantum del daño patrimonial, le indemnizan 3.000 euros por daños morales, pero sin una justificación totalmente aclarada, sino alguna que otra sentencia del Tribunal Supremo que dice que esa es la cantidad. Entonces, ¿qué más se puede hacer y qué más se puede aportar para decir que no son meras expectativas, sino que son hechos reales, que se ha producido, que ha sido un daño evaluado? Más allá de la documentación clínica que acredite, la documentación médica, psicológica, que acredite ese daño, incluso facturas de ese tratamiento si se ha llevado a cabo. Es que no se me ocurre otra cosa. No se puede hacer otra cosa. Vamos, no por nada, sino porque además ellos no están cuestionando que existan. Exactamente, esa es mi pregunta. Entonces, ¿debería esta persona recurrir entonces, ya que ha agotado los recursos que la ley nos ampara a los ciudadanos, a los administrados, pues para llevar a cabo nuestro ejercicio, para hacer valer nuestros derechos? ¿Hay otra posibilidad de otro recurso en vía administrativa antes de la vía jurisdiccional o debería recurrir Contra la directamente? responsabilidad patrimonial no, pone fin a la vía administrativa. Pone fin, ¿no? Sí. No obstante, esta división de recursos y relaciones de los tribunales dice, pues que sí, que no dice claramente que agota la vía administrativa. No obstante, yo quería saber si, bajo su experiencia, y si me lo puede contestar, se lo agradecería, si no, pues no pasa nada, porque son cosas muy, muy extensas y que hay que estudiarlas muy bien y muy analíticas, pero si cabría de pronto el recurso extraordinario de revisión. El extraordinario de revisión tiene unas causas muy tasadas. Exactamente, sí.
pero Yo fue no se por lo recomendaría. vulneración. Vamos, Exacto, salvo que el interesado o el abogado que le asesore aprecie que se dé alguna de esas causas, que por lo que me ha contado, creo que no, sí. porque la cuestión de controvertida es la cuantía indemnizatoria, yo no le recomendaría una extraordinaria revisión. Entiendo que por la Claro. finalidad administrativa y que si lo quisiera impugnar tendría que ir al recurso contencioso administrativo. Perfecto, pues yo le agradezco mucho su tiempo y la charla. Nada, Y a todos, gracias. muchas gracias. Bueno, si te parece, Alejandra, tengo aquí una más de texto, ¿vale? Que no sé si será Vale. también mejor que esta persona intervenga y la comente. Sería Rosario Matitos, ¿vale? No sé si está presente por aquí. Y bueno, y así te parece, hemos Cerramos. cumplido el horario, ¿vale? Con esta pregunta ya finalizamos. Ujú. Vamos a ver si esta persona sigue por aquí. Vale, vamos a darle permiso para hablar y a ver si nos lo puede comentar. Si no, pues bueno, te la leo yo si quieres por encima. Mm, Vale, bueno, no pasa nada, te la comento, ¿vale? Si el perjudicado en la solicitud no presenta evaluación económica, ¿es posible plantear como subsanción que determine la evaluación económica desde el inicio o se le podría requerir en la fase de trámite de audiencia? Vale, empiezo por ahí. La subsanación vamos, de la evaluación económica, yo entiendo que puede realizarse en las dos, no es un trámite esencial de la subsanación de la solicitud. Lo digo únicamente porque también se me ha dado que se inadmite la solicitud de responsabilidad patrimonial porque no lo ha evaluado económicamente o porque no ha especificado el servicio, sino que se refería al servicio general. Entonces, no es una causa de admisión, sino que si consideramos o se aprecia que puede haber una causa, un defecto formal en la solicitud, debe procederse a la subsanación. Eso no quita que, evidentemente, en la fase del trámite de audiencia, pues se le pueda requerir para que determine o cuantifique el daño que considera que se le ha producido, ¿vale? Entonces, el trámite de la subsanación de la solicitud no es un trámite indispensable, es únicamente que no es para evitar que no se inadmita por un defecto en la solicitud, pero no implica que luego no pueda subsanarse o, digamos, o llevarse a cabo en el trámite de audiencia. Incluso siempre la subsanación puede hacerse hasta antes de emitir la resolución, ¿vale? Y luego dice aquí, y si no la presenta en ninguna de estas fases, o sea, entiendo que no presenta la valoración económica ni en la subsanación ni en el trámite de audiencia y pide que la evaluación económica la realice la Administración. ¿Este requisito puede efectivamente no exigirse al perjudicado o debe determinarlo para poder resolverse? Pues volvemos a lo mismo, es que es una materia tan casuística que no te sabría decir el supuesto concreto, pero por la general el interesado entiendo que debe ser la persona que fije el valor económico de los perjuicios que se le causan. Si no la fija, queda acreditado verdaderamente la existencia de un daño y la administración puede valorarlo, pues a lo mejor podría valorarlo de motu propio. Pero entiendo que el propio interesado es el que en principio debe especificar la cuantía que reclama. De hecho, lo que reclama es una lesión producida con carácter efectivo y real, o sea que él es el propio el que debe cuantificar la demanda. Continúa diciendo, entiendo que no, por lo que dice el artículo 67.2, dice evaluación económica, si fuera posible, pero querría confirmarlo. Yo pienso lo mismo que tú, Rosario, y es que efectivamente no puede ser una causa de inadmisión si la administración puede cuantificarlo, pero entiendo que el tercero, el interesado, debe requerírsele para que lo evalúe y debe ser el que en principio diga la valoración económica. Sí, muchas gracias, sí. Sí, nos confirma que sí. Eh, pues nada, Vale, pues listo. pues vamos cerrando si Muchas gracias a quieres. todos. Vale.